yo escribo lo siguiente: el humanismo mexicano se sostiene en perfecto equilibrio en dos pies. Uno es el de la gran herencia cultural prehispánica que nos alimenta de virtudes excepcionales, como la fraternidad, la libertad, la justicia y la honestidad. Y el otro es el de la política con dimensión social y carácter público que llevaron a la práctica nuestros próceres abnegados y ejemplares. En esta breve historia hay enseñanzas mayores. La principal es que solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Esa es una enseñanza para los jóvenes. Lo voy a leer de nuevo. Solo con el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación popular para hacer valer la justicia y enfrentar a los reaccionarios que se oponen a perder privilegios. Eso debe quedar muy claro. No se puede transformar una realidad de injusticia con el apoyo de los de arriba. Eso resulta absurdo, contradictorio. No se puede llevar a cabo una transformación con los opresores. Es un contrasentido. ¿Con quién se transforma? Pues con el pueblo. ¿A quién le importa que haya democracia verdadera, un gobierno democrático? Pues al pueblo. Porque de esa manera hay una mejor distribución de la riqueza, del ingreso, del presupuesto. Por eso, hoy de nuevo, exclamamos a los cuatro vientos: nada de zigzaguear. Sigamos anclados en nuestros principios. Reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde el inicio del gobierno. No a las medias tintas, a la indefinición. Y algo que es muy importante: no aceptemos nunca, jamás, que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y del empobrecimiento de las mayorías. Eso también es otra enseñanza mayor. Voy a repetirlo: no aceptemos nunca que en México se imponga una minoría a costa de la humillación y el empobrecimiento de las mayorías. El humanismo mexicano que postulamos se acompaña de la economía moral. Pues sostenemos, esto lo decía el maestro Silva Gerso, que progreso sin justicia es retroceso. No es suficiente crecer si no hay bienestar. Decía una consigna de nuestros tiempos, de estudiantes: no te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Es progreso con justicia, crecimiento con bienestar, desarrollo. Antes se usaba más la palabra, el término, el concepto desarrollo. Cuando se impuso el modelo neoliberal, en vez de desarrollo se empezó a hablar de crecimiento. Y el crecimiento, pues, significa más acumulación de riqueza de un país, de una nación, pero no necesariamente una mejor distribución de esa riqueza. Puede ser que se esté produciendo más riqueza, pero se acumula en unas cuantas manos. Ya hemos visto cómo en la época de Salinas, cuando empiezan las privatizaciones, cuando empiezan a entregar los bienes de la nación a particulares, de repente se constituye un grupo compacto, una nueva oligarquía. Llega a estar México en el cuarto lugar en multimillonarios en el mundo, pero al mismo tiempo, en ese periodo, cuando se están transfiriendo bienes nacionales, bienes del pueblo a particulares cercanos a Salinas, es cuando hay más desigualdad en nuestro país. Entonces, sí al crecimiento económico, pero con bienestar. Nuestra tesis es que no basta el crecimiento económico, sino que es indispensable la justicia social. En la nueva política económica, moral y social que hemos aplicado desde el principio de nuestro gobierno, se ha desechado la obsesión tecnocrática de medirlo todo en función de indicadores de crecimiento que no necesariamente reflejan las realidades sociales, que es lo que estamos comentando. Nosotros consideramos que lo fundamental no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un Estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir libre y feliz, libre de miserias y de temores. Asimismo, más allá del simple crecimiento económico, es fundamental desterrar la corrupción y los privilegios para destinar todo lo obtenido y ahorrado en beneficio de las mayorías del pueblo y de manera específica en beneficio de los más pobres y marginados. La estrategia central del gobierno en el terreno de la política social descansa en respetar
atender y escuchar a todas y todos, pero otorgando preferencia a los pobres y humillados. Siempre dijimos, ese fue mi lema de campaña por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México en el año 2000, que por el bien de todos, primero los pobres. Esta frase debe ser la esencia de la actividad política porque es sinónimo de humanismo y una forma distinta de entender el poder, cuyo ejercicio, como lo he dicho muchas veces, solo es puro y virtuoso cuando se pone al servicio de los demás. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Si no es así, ¿qué es el poder? Prepotencia, banalidad, fantochería, arrogancia, clasismo, racismo, discriminación. Pero atender a los más pobres es también, esto es interesante, por si fuese poco, ir a la segura para contar con el apoyo de muchos cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. ¿Quién defiende realmente a un gobierno democrático? ¿Quién nos defiende a nosotros? El pueblo. El pueblo, básicamente el pueblo. Ni modo que nos defiendan los de la cúpula del poder económico o político. Ricardo Flores Magón dejó muchas enseñanzas y tenía una frase que me gusta mucho y la repito y la seguiré repitiendo. Decía, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y otro oaxaqueño, el presidente más grande que ha tenido México, el mejor presidente en toda la historia, Benito Juárez, un indígena zapoteco, decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Nunca olvidemos que quien respalda la transformación es el pueblo. Por eso mismo, jamás, jamás, de los jamases, debemos traicionar al pueblo. Algo básico, esencial, sobre todo para los jóvenes. Nada se logra sin amor al pueblo. Lo repito, nada se logra sin amor al pueblo. Para los jóvenes que quieren servir. Quizá en otros tiempos se podía fingir, simular y pedir votos en campaña, abrazar a la gente y luego, al llegar al cargo, olvidarse del pueblo. Quizá antes, en otros tiempos. Ahora ya no. Eso lo tienen que internalizar los jóvenes. No han podido aceptarlo. Los de más edad, en estos tiempos, les cuesta mucho entender que el pueblo es el actor principal en la vida pública de México, que el pueblo es el motor del cambio. Porque como lo hemos dicho muchísimas veces, la política tradicional se hacía sin tomar en cuenta al pueblo. El pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Por eso están desconcertados. Entonces, para los jóvenes es muy importante entender que si quieren dedicarse al noble oficio de la política, no deben olvidar que lo principal es tenerle amor al pueblo, querer al pueblo, cultivar un profundo amor al pueblo. Nada se logra sin amar al pueblo. El presidente Lázaro Cárdenas decía, en 1937, me gusta mucho este fragmento, ya lo he repetido en otras ocasiones, porque lo escribe en sus apuntes, siendo presidente. En 1937, él llega a la presidencia en el 34 y está hasta 1940. Y en sus apuntes deja escrito lo siguiente, en 1937. Antes se acostumbraba a llevar los diarios